Premier Betsy Chávez en lo que fue su primera reacción en su cuenta de TikTok, en una transmisión en vivo, luego de que el colegiado que preside el juez César San Martín decidiera darle 18 meses de prisión preventiva. Entendemos que en este momento se encuentra en la carceleta del Poder Judicial en la región Tacna, donde ella reside en este momento. Pero como ya habíamos anunciado, estamos conectados con el abogado de la expresidenta del Consejo de Ministros, con el doctor Edwin Sicha. Doctor Sicha, ¿cómo está? Muy buenas noches. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, en principio algunos detalles que tienen que ver con el procedimiento en sí, de lo que toca a partir de ahora para la ex premier. Entiendo que la Betsy Chávez pedía que vaya a una cárcel en Tacna, a un establecimiento penitenciario en Tacna, dado que ella señala que ya reside justamente en esta región. ¿Esto ya se ha confirmado? ¿Qué les han dicho hasta el momento las autoridades judiciales? No, lo primero que tenemos que hacer es seguir el procedimiento que corresponde, ¿no? La primera intención siempre se ha señalado, durante todo el proceso se ha demostrado, es de colaborar con la justicia y acatar las decisiones judiciales, aun cuando podemos considerar que son desproporcionadas, que son injustas, que son arbitrarias. Pero parte de reconocer que estamos en un Estado constitucional y democrático de derecho es justamente acatarlas y a partir de ello también impugnarlas, lo que en este caso ya estrictamente no se puede, pero sí cuestionarlas aún en sede constitucional. Ahora bien, en cuanto a lo que vamos a realizar, es ponernos a derecho ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo. Esa es la razón por la que se le va a trasladar a la ciudad de Lima, y luego cuando se ponga a disposición de las autoridades del INPE, vamos a solicitar que la prisión pueda llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, porque todos sus vínculos familiares se encuentran allí. Y lo que tiene que cautelar el Instituto Nacional Penitenciario es que justamente la reclusión no afecte otros derechos fundamentales de los cuales ningún ciudadano pierde. Es decir, doctor, hasta el momento no se ha establecido todavía cuál sería el establecimiento penitenciario que le correspondería a la ex premier. Es que por supuesto que no se ha establecido porque todavía ni siquiera se ha puesto a derecho del Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo. Ella tiene que Vamos a ver cuando... Sí, ella tiene que ser trasladada a Lima. Claro, se va a trasladar a Lima, eso es lo que nos han informado el día de mañana, en horas de la mañana, entonces estaremos a la espera de ello y simplemente seguir los procedimientos que correspondan. Creo que ese siempre ha sido la voluntad de la señorita Betsy Chávez y eso es lo que también hemos conversado cuando salió la primera noticia, ¿no? La primera filtración. Conversamos telefónicamente porque nosotros nos encontramos en la ciudad de Lima, ella está en la ciudad de Tacna. Siempre ha sido esa la intención de someternos a las autoridades judiciales, pero eso no implica también aceptarlas en todos sus términos, ¿no? Hay mecanismos legales para impugnarlas y estas las vamos a hacer en sede constitucional, entendemos. ¿Le han informado, doctor, a qué hora va a ser trasladada a Lima? ¿A qué hora ella llegaría a Lima? No tenemos la hora exacta, pero lo que le han informado a ella es que sería aproximadamente a las 9 de la mañana. Entonces vamos a estar a la espera de ello. Nosotros también estamos en constante comunicación porque somos sus abogados y no se puede dejar en indefensión justamente a ningún ciudadano. Y solo porque estos detalles son importantes, más allá del fondo del asunto, ¿cuál sería el procedimiento a cumplir una vez que la ex premier se encuentre ya en Lima en disposición de las autoridades judiciales correspondientes? Se va a poner a disposición evidentemente el Instituto Nacional Penitenciario y ellos van a definir al penal donde se va a purgar la prisión preventiva. Pero como le digo, nosotros vamos a solicitar que esto se pueda realizar en la ciudad de Tacna porque consideramos que una prisión máxima, si es provisional y no se ha demostrado la culpabilidad de ninguna persona, debe realizarse con respeto a los demás derechos fundamentales que no son objeto de limitación con estas instituciones procesales. Ahora, dada su calidad de ex alta funcionaria, nada menos que la presidenta del Consejo de Ministros, ¿le corresponde un establecimiento penitenciario en particular con determinadas condiciones? Y si existe Por supuesto que corresponde a unas medidas de seguridad adecuadas, pero eso ya también entendemos lo determinará con muchísima prudencia y con muchísima razonabilidad el Instituto Nacional Penitenciario, teniendo en cuenta justamente la situación carcelaria en la que se encuentra nuestro país. Claro, y a eso me refería. Si en Tacna existe un establecimiento penitenciario que cumple esas características que corresponden a una exfuncionaria de alto nivel.
Eso se evaluará en su oportunidad. Evidentemente nosotros vamos a presentar la solicitud, pero yo creo que la afectación de un derecho fundamental como la libertad personal no implica la afectación colateral de otros derechos fundamentales. Y existen criterios, ya se ha demostrado a lo largo del tiempo, de que una persona puede solicitar la variación del establecimiento donde va a cursar prisión cuando justamente tiene vínculos familiares que lo unen a determinado lugar. Pero no hay temor de mayores riesgos, es decir, muchas veces se trata de que la prisión o el establecimiento penitenciario cumpla ciertas condiciones para no poner en riesgo la vida. Por lo menos lo que se ha visto por parte de las autoridades de Tacna es hasta el momento una conducta correcta. Me parece que no ha dado lugar al escarnio, que no ha dado lugar a la inhumanización de la persona. Me parece que la actitud, y eso también me pidió que lo comente mi patrocinada Betsy Chávez, la actitud de la policía ha sido totalmente correcta. Ha habido respeto a sus derechos, ha habido respeto a su dignidad, no ha habido una exhibición como se suele hacer en otros lugares, y usted es testigo de ello, ¿no? De que se suele someter a las personas al escarnio público. Y por el contrario, lo que muchas veces sucede en la ciudad de Lima, lo que ha sucedido en la ciudad de Tacna es correcto. Se ha procedido a una detención, inmediatamente se le ha llevado a la dependencia policial y no se ha sometido a la persona a ese escarnio. Entonces, decir que porque sea Tacna hay menos protección de los derechos fundamentales, creo que con la actitud de la policía estamos demostrando lo contrario. Ahora, doctor, usted lo mencionaba al principio de la entrevista, los procedimientos o las acciones que va a tomar a partir de la decisión de la Corte Suprema, del colegiado que preside el juez César San Martín. ¿En el Poder Judicial ya se agotó todas las instancias? En el Poder Judicial sí, porque son procesos especiales por razón de la función pública, y la última instancia justamente es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El respeto que se ha ganado la sala también no podemos cuestionarla. Sin embargo, en esta ocasión nosotros consideramos que la decisión es incorrecta y por muchos motivos. Por ejemplo, quiero señalarle solo algunos. Se señala que la señorita Natalie Vázquez habría indicado que mi patrocinada se dirigía hacia la Embajada de México y que eso constituiría un peligro de fuga, ¿no? Y eso, Omar, discúlpame, eso es una valoración sesgada de esa testimonial de la señorita Natalie Vázquez. Porque esta señorita Natalie Vázquez, al margen que dice que la edecán le indica que se dirigían a la Embajada de México, en su misma declaración luego señala que llegaron a la Embajada de México. Y eso es absolutamente falso. ¿Y con qué se demuestra su falsedad? No porque nosotros lo digamos. Los registros de GPS que ha presentado el propio Ministerio Público demuestran que jamás salieron de Cercado de Lima. Doctor, justamente y eso lo explica la persona que lo acompañaba en el automóvil. Permítame mostrar justamente el extracto de la resolución de la Corte Suprema para que usted ya pueda hacer la reacción respectiva. La página 12 justamente de la resolución dice lo siguiente. La audiencia de apelación que da en cuenta con mayor fuerza de la citada encausada sabía, es decir, Betsy Chávez sabía de lo acontecido y que ordenó a su personal de la Oficina de Presidencia del Consejo de Ministros obtenga un formato de decreto supremo para dar curso legal a lo expresado en el pronunciamiento presidencial sobre la ruptura del orden constitucional, el golpe de Estado. Así como, luego del fracaso del autogolpe, dispuso se desaparezca toda la documentación de la oficina. Incluso, tras la falta de apoyo por las fuerzas del orden, se retiró prestamente de Palacio de Gobierno con dirección a la Embajada de México, pero al conocer de la detención del expresidente Pedro Castillo, ordenó que el vehículo oficial en que iba fuera más bien a su oficina en el Congreso de la República. Y sigue la resolución. Los testimonios... Solo para terminar, doctor, solo para terminar. Sí. Los testimonios de las servidoras de dicha oficina, Natalie Vega Tafur y Milagros Talledo Silva, y del chofer de la PCM, Eduardo Puma Coricaza Silva, al igual que el reporte de geolocalización del vehículo oficial asignado a la investigada Chávez Chino y al acta fiscal de visualización de las filmaciones de las cámaras de biovigilancia de Palacio de Gobierno, así lo revelan. Es decir, lo que dice la resolución es que está el testimonio de Natalie Vega, de Milagros Talledo, del chofer Eduardo Puma, la geolocalización. Es lo que señala la resolución. Ahora permíteme explicarte, Omar, nuestra posición y lo que nosotros hemos evidenciado en nuestro escrito de absolución de traslado, que ni siquiera le ha dado respuesta a la Sala Penal Permanente. Natalie Vega indica, en primer lugar, que se habrían dirigido hacia la Embajada de México y que luego la edecán le dijo que habrían llegado a la Embajada de México. Eso es falso. El GPS lo demuestra. Pero además,
la otra testigo que cita la sala penal permanente, que es la señorita Milagros Talledo, cuando le indican si recibió alguna información de la EDECAN, dice, la EDECAN me indicó que nunca supo a dónde se dirigía. Esas dos testimoniales son contradictorias y las citan como si corroboraran lo mismo. Eso a nosotros nos parece sumamente arbitrario. Entonces, pero además se cita la declaración del testigo, y solo para terminar, sí, como por tú lo has favor, leído, por favor, doctor. citas la declaración del testigo Eduardo Puma, Sí. ¿correcto? Sí. ¿Quién es este señor? Es una persona de seguridad que estaba en un carro que seguía al vehículo en el que se estaba dirigiendo Betsy Chávez. No estaba ni siquiera en su vehículo, y lo que él señala es que simplemente no sabía dónde se dirigían, pero en que en un almuerzo posterior, presuntamente él habría escuchado que se dirigían a la Embajada de México. Eso es absurdo, eso es especulativo, eso es un chisme, Omar. Entonces, no se puede señalar tan arbitrariamente que se dirigía a la Embajada de México. En cuanto a lo demás, el primer presupuesto de si participó o no en los hechos del 7 de diciembre, es algo que en esta audiencia no se estaba discutiendo. Pero antes de pasar a eso, porque este punto me parece clave, porque lo que usted está señalando, doctor, es que los testimonios que cita, ojo, ya no la Fiscalía, que cita el colegiado que preside el juez César San Martín, que cita la Corte Suprema de Justicia, que otorga estos 18 meses de prisión preventiva, ¿son falsos? ¿Estos testimonios que están consignados en la resolución no son digo falsos? Que son falsos, yo estoy diciendo que han sido interpretados sesgadamente, porque si bien la testigo Natalie Vázquez indica dos veces el tema de la embajada. Primero, que el edecán le indica que se dirigían hacia la Embajada de México, y luego añade que habrían llegado a la Embajada de México y que de allí retornaron al Congreso de la República. Y eso es falso. Y lo único que se ha tomado en cuenta es que ella dijo que se dirigían, pero debieron ponderarla en su integridad. Es decir, cuando ella miente. Betsy Chávez nunca le pidió al chofer o a su personal que la lleven a la Embajada de México. Ahí quiero precisarte un aspecto adicional, porque si bien se menciona al chofer y a la edecán, esos testimonios nunca se han presentado, ni siquiera han sido citados a declarar. No puede ser posible que por declaración de terceras personas que presuntamente escucharon algo de alguien... Pero doctor, le vuelvo a hacer la pregunta directa, y usted habrá conversado con su defendida. Betsy Chávez pidió que en principio la lleven a la Embajada de México. A ver, según lo que me ha comentado mi patrocinada, es que luego de que ocurrieron los hechos, y también lo ha declarado el testigo Dilaura Quintana, Jean-Pierre Dilaura Quintana, lo ha declarado, lo hemos presentado en la absolución de traslado. Cuando sucede los hechos del 7 de diciembre, se lee el mensaje, él, como uno de sus asesores, que había sido en el Ministerio de Cultura, le indica que le aconsejaba que regrese al Congreso de la República. ¿Que regrese de dónde? En el dilema, dice, desde la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? A ver, entonces, ¿ella se encontraba en la PCM o en Palacio? En el dilema, Ella se encontraba en Palacio. Ella sale de Correcto. Palacio rumbo a dónde. No, ellos entran hacia la avenida Tacna, y por la avenida Tacna, según lo que explica este testigo que acompañó a la ciudadana Betsy Chávez, ingresaron por la avenida Tacna y había calles cerradas. Ya, ¿y para Y qué, terminan para dando qué estaba en la avenida vueltas por el Tacna? Ómnibus Bolognesi. ¿Rumbo a dónde iba? Porque si yo voy al Congreso de Palacio no voy por la avenida Tacna. No, pero esa es una especulación. Eso es una especulación. Por eso le pregunto, lo- doctor. Conforme ya te he señalado... Por eso por le lo vuelvo- menos ni le vuelvo a siquiera se le preguntar. citó declarar a la edecán. Por tercera vez le Era pregunto. testigo fundamental para demostrar hacia dónde se dirigían. ¿Rumbo a dónde le ha dicho Betsy Chávez que iba cuando tomó su vehículo? ¿Por qué estaba en la avenida Estaban Tacna? en el dilema de si se dirigía a su domicilio o si al Congreso de la República. Y entonces, por recomendación de su ex asesor en el Ministerio de Cultura, deciden irse al Congreso de la República, y lo que ha sido acreditado, porque sus colaboradores en el Congreso de la República también señalaron en el mismo decir, sentido que luego del mensaje de la Nación, ella llegó con sus colaboradores. A ver, doctor, es decir, la versión que usted señala como abogado de Betsy Chávez es que ella, cuando toma el vehículo, no se dirigía a la Embajada de México, como señalan los testigos citados por la resolución. Eso es lo que señala mi patrocinada, y lo ha señalado el testigo Jean-Pierre Dilaura Quintana, que la acompañaba en el vehículo. Por eso, según la versión que usted menciona, ella se dirigía a su domicilio, no a la Embajada de México. No. Estaban en el dilema de si se dirigían a su domicilio o al Congreso de la República. Y además, acá cabe destacar el propio testimonio, Omar, que ha citado la Corte Suprema, que es la declaración de la señorita Milagros Talledo, Ajá. que cuando ella dice, cuando habla con la edecán dice, yo tampoco sabía dónde nos dirigíamos.
Ya, Entonces, pero eso según se usted, contradice con la otra versión de Natalie Vázquez, que dice que le habría dicho que se dirigían a la Embajada de México. según lo que usted señala, entiendo que es la versión oficial de Betsy Chávez, nunca la Embajada de México fue una posibilidad. Por lo menos lo que nos ha señalado es que no, que solo estaban en el dilema de si se dirigía a su domicilio o se dirigía al Congreso de la República, pero es una cuestión que nosotros también vamos a ponerlo en cuestionamiento, ¿no? En sede constitucional, porque no es correcto que las pruebas o que los indicios o los elementos de convicción, conforme estamos en esta etapa de investigación preparatoria, sean valorados de manera sesgada. ¿Y por qué un testimonio debe ser valorado en su integridad? ¿Por qué se dirigía o terminó dirigiéndose al Congreso de la República si Pedro Castillo ya había dado el golpe y había cerrado el Parlamento? Porque ella era congresista de la República, ella ya había renunciado. Y eso también está acreditado en autos, que una vez que ella presenta la carta de renuncia, ella sale con sus colaboradores y se dirige al Congreso de la República. Entonces, ella no sale sola, Omar, ella no se va sola en el vehículo, ella se va con sus colaboradores. Por eso, no es que, entonces, doctor, no es que ella, al enterarse que Pedro Castillo había sido detenido, cambie el rumbo de su destino. Lo que nosotros hemos visto de los actuados, Omar, es que ella presenta su carta de renuncia, pide a sus colaboradores que le apoyen a su elaboración, sale de la presidencia del Consejo de Ministros acompañada del chofer, de la edecán y de dos colaboradores, y luego en la tarde estuvieron en el Congreso de la República, y según lo que ha señalado una de las personas que lo acompañaban, que ya declaró, que es el señor Jean-Pierre de Laura Quintana, es que se dirigían al Congreso de la República y que él es quien recomendó que se vayan a dicho lugar porque seguía siendo congresista. Y acá no se ha citado todavía a declarar ni al chofer, que entiendo se ha realizado recién el día de hoy por la tarde, ni se ha citado a declarar todavía a la edecán. Ahora, doctor, que creo yo era un elemento de convicción importantísimo, doctor, para zanjar la discusión. Otro punto que enfatiza la resolución del colegiado que preside el juez César San Martín de la Corte Suprema es el peligro de obstaculización. Y dice lo siguiente, para que usted ya lo rebato de la versión de su defendida. Dice, se tiene primero que tras el fracaso del autogolpe dispuso que toda la documentación y equipos, laptops y carteras, entre otros, que se encontraban en su oficina en la PCM, fuesen recogidos y entregados a ella. Y segundo, que ocultó el celular que tenía y cuando la fiscalía le pidió el celular, ella le dio un celular que no estaba registrado a su nombre. Esa es la versión que ha dado, entiendo, el Ministerio Público y que ha validado la Corte Suprema, doctor. Ese para nosotros es otra interpretación errónea. Y te quiero comentar por qué. Porque todo nace a partir de la declaración de la testigo Natalie Vázquez, que es una declaración además, pese a que Betsy Chávez estaba siendo investigada en la carpeta 95-2023, en la que solo estaba con el señor Willy Huertas y con el señor Roberto Sánchez, esta declaración la toman y solo preguntan por Betsy Chávez en la carpeta fiscal que estaba siendo investigado Pedro Castillo y Aníbal Torres. Si eso no es vulneración del derecho de defensa, Omar, yo no sé qué sea vulneración del derecho de defensa. Pero al margen de ello, quiero señalarte su declaración. Ella indica que luego de que mi patrocinada se va, ve a su personal que se estaban llevando sus cosas y que a ella le parecía algo extraño, ¿no? Ya. Y eso, Omar, con la otra testigo que también cita la Sala Penal Permanente, que es la declaración de Milagros Talledo, ya, indica que le habían encargado que recoja sus cosas personales. Ya, pero el tema no es ese, no es del su personal. La pregunta es, Betsy Chávez pidió... No se han llevado ninguna laptop. Pero Omar, pidió que recoja sus cosas y se le entregan a ella. No, pero escúchame. Pero si eso fuese cierto, el Ministerio Público fácilmente lo hubiese podido acreditar con un inventario. Y eso es absolutamente falso. Entonces, usted lo que señala es que todo estaba ahí. Todo estaba allí. Y eso siempre se ha acreditado. Bueno, entonces el Ministerio Público miente y la Corte Suprema acepta la mentira en esta resolución. No, es que el tema no es que miente, el tema es que se interpreta erróneamente. Y lo que no se entiende es que una persona, cuando tú renuncias al cargo, lo primero que haces son llevar tus cosas personales. Ya, pero Betsy Chávez se llevó su laptop. Computadoras, no se señala que se haya llevado documentos en lo absoluto.
vio que estaban simplemente llevándose cosas. Y eso, si lo concatenas con la declaración de la señorita doctor, Milagros yo me baso en lo que dice la resolución y nada más. Por supuesto. Y dice tal Y cual, ahora, mira, dispuso quiero incidir en el celular. que toda la documentación, ojo, no solo equipos, toda la documentación y equipos, laptops, carteras, entre otros, que se encontraban en su oficina, fuesen recogidos y que se le entreguen a ella. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Eran bienes personales. No se llevó documentos. Su cartera era un bien personal. Ningún bien público, Omar. Ningún documento. Pero además quiero señalarte lo del celular. Ningún documento. Quiero señalarte lo del celular. Pero ningún documento, doctor. Ningún documento, por supuesto que no. Eso es lo que nos ha señalado con muchísima firmeza nuestra patrocinada. Porque usted sabe que en la laptop, si se trata de una laptop personal, hay muchos archivos de por medio, ¿no? Tu laptop personal es tu laptop personal, tu celular es tu celular. Es decir, tu celular, si hubiese ocurrido eso, Omar, ¿tú lo hubieses dejado? Y además el celular que utilizaba hasta ese entonces mi patrocinada era el celular del Ministerio de Cultura, porque estaban en el proceso de transferencia que luego lo entregó. Ya. Incluso cuando ella declara el 10 de diciembre, va con el celular del Ministerio de Cultura que aún no lo entregaba. Entonces esa parte del celular, lo del celular que usted menciona, donde también la Fiscalía dice que ella entrega un celular que no estaba registrado su nombre. Eso también es absolutamente falso, Omar. Y eso sí te puedo señalar que no, ni siquiera es una interpretación sesgada. Eso sí es absolutamente falso. ¿Qué celular entregó Betsy Chávez? Y te quiero señalar por qué. A la fecha de los hechos, 7 de diciembre de 2022, mi patrocinada ha declarado, y así lo ha demostrado, que solo tenía un celular de su uso, que era el celular que tenía... que se le había entregado por el Ministerio de Cultura. ¿Cuál era? ¿El que cita la Fiscalía? No. ¿El Samsung Galaxy, Galaxy Z Flip 4? No. A ver, permíteme, Omar. Era un iPhone. Ya. Ese celular es el único que entrega. ¿Y sabes cuál es este celular que presuntamente, según el Ministerio Público, se habría ocultado? El Samsung. Es un celular que el día en que se debate ante el Pleno la suspensión de la señorita Betsy Chávez, supuestamente le toman una foto con un celular Z Flip. Ya, el Samsung. Eso ocurrió a finales de marzo de este año. Ya. Y según el Ministerio Público dice, este celular ha ocultado. En principio lo que habría que haberse definido, lo que tuvo que haberse definido, Omar, es si ese celular que tuvo el día del debate en el Pleno para su suspensión era de ella. En segundo lugar, tuvo que haberse definido si tiene relación con los hechos del 7 de diciembre. ¿Y era de ella ese Samsung? No, es un Samsung Galaxy Z Flip. Sí, ese. Por supuesto que no. No era de ella, también lo niegan. Por supuesto que no. El iPhone se había entregado entre el Ministerio de Cultura y el celular que le habrían prestado para que pueda comunicarse el 23 simplemente no era de ella. A ella cuando la allanan, Omar, la encuentran con sus celulares que eran de su propiedad y titularidad. Entonces, y eran doctor, los números con los cuales nos veníamos comunicando. Para resumir, porque ya entiendo que hemos incluso hemos contrastado punto por punto lo que señala la resolución de la Corte Suprema, pero solo para dejarme una idea redonda de lo que usted me está comunicando diciendo. Entonces, los puntos que la Corte Suprema señala en su resolución donde le dictan los 18 meses de prisión preventiva, que entiendo en muchos casos se basan de información que ha recopilado el Ministerio Público, son o mal interpretados en un caso o falsos. Eso es lo que usted está señalando como defensa, como abogado de Betsy Chávez. Y yo quiero señalarte acá algo, Omar, mira, como te digo, la Sala Penal Permanente tiene un respeto ganado, pero con muchísima firmeza te puedo decir que en este caso han cometido un gravísimo error. Pero un gravísimo error cometido por el Ministerio Público. Y te quiero señalar por qué. De las 3 personas que en este caso han estado siendo objeto de un requerimiento de prisión preventiva, solo para la señorita Betsy Chávez, en segunda instancia, se declaró secreta una investigación del 26 de mayo de 2023. Se han realizado actos de investigación secretos respecto a su arraigo laboral. Para ninguno de los otros ciudadanos, para ninguno de los otros 2 ciudadanos, se ha hecho lo mismo, solo para ella. Si eso no es ensañamiento, Omar, yo no sé que sea un ensañamiento por parte del poder público, pero se ha hecho. Para nosotros esos actos de investigación son enteramente ilícitos. Doctor, solo para cerrar, me queda claro ya su posición. Ustedes están negando absolutamente todo lo recopilado por el Ministerio Público y aceptado por la Corte Suprema. Para finalizar, ¿van a acudir entonces al Tribunal Constitucional?
Es un diálogo que vamos a evaluar, ¿no? Con mi patrocinada. Entenderás que a veces por la distancia es difícil tener esas coordinaciones tan detalladas, pero una vez que podamos tener esa oportunidad de conversar, entendemos, y esa ha sido la conversación preliminar, que se adoptarán las acciones legales pertinentes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista y los detalles y la posición que, ha sostenido la defensa entonces de